Buenos días a todos. Las políticas de efecto llamada del Gobierno Sánchez e Iglesias, un ingreso mínimo vital, abierto absolutamente a todos, el apoyo a asociaciones de tráfico ilegal de personas, la política de brazos abiertos ante todos los inmigrantes, con independencia de que su entrada en España sea legal o ilegal, ha provocado una auténtica invasión inmigratoria en nuestras costas. Esta invasión se ha ido concentrando fundamentalmente en las Islas Canarias, especialmente, donde se ha incrementado en más de un 1000% las llegadas respecto al año pasado, provocando una auténtica emergencia sanitaria, una emergencia social similar, como ya hemos venido denunciando durante semanas, a lo producido en las costas griegas o en Lampedusa. Esa inmigración descontrolada, masiva, ha llevado al colapso de las infraestructuras en Canarias y el agravamiento de la crisis social, económica y sanitaria en las islas. No hay control alguno sobre quiénes llegan, su identidad y sus intenciones. Y basta recordar a este respecto los atentados islámicos en Barcelona en el año 2017 o el reciente atentado en Niza producido por un yihadista que entró por Lampedusa justo en el mes de octubre. Es deber del Estado garantizar la libertad, la seguridad y el bienestar de todos los españoles. Y el Ejército español es una de las herramientas de las que goza el Estado para proteger nuestra libertad y nuestra seguridad. La postura de Vox parte, por supuesto, de no aceptar algo que el consenso progre da por cierto y que los hechos lo rebaten todos los días. No son refugiados y, por tanto, en modo alguno es de aplicación ningún convenio internacional sobre el estatuto del refugiado. Son inmigrantes ilegales de naturaleza puramente económica que vienen a Europa, en el mejor de los casos, a disfrutar de ese paraíso que el consenso progre les promete. Digo en el mejor de los casos porque desconocemos cuáles son las intenciones, si son o no terroristas o de subvenir el orden político en España. Y nuestra propuesta es muy clara: el bloqueo naval, el control de las aguas para impedir la entrada ilegal de inmigrantes en España, es decir, el despliegue de buques de la Armada española para producir esa barrera, porque cualquier español que no esté dominado por los dogmas falsos del consenso progre entiende que los españoles tenemos que defendernos y tenemos que proteger nuestra ley, nuestro sistema, nuestro orden y nuestro propio estado del bienestar. El primer beneficio de esta medida sería un efecto absolutamente disuasorio. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cualquiera de los españoles que va por la autopista o por la autovía o por una carretera nacional y ve de repente un vehículo aparcado de la Guardia Civil en una de las curvas, sin que nadie le diga nada, toca el freno. Todos. Y el que diga que no, pues como diría aquel, miente. Pues de la misma manera se producirá un efecto disuasorio. Cuando esos buques nodriza que salen de Mauritania, salen de Marruecos o salen de Argelia y van dirigidos a las costas españolas, si ven buques de la Armada, se producirá un efecto disuasorio. En segundo lugar, por supuesto, el control del tráfico marítimo. Algunos desde el consenso progre critican esta medida, esta propuesta de Vox, pero yo les querría recordar que ya hay buques de la Armada haciendo estas funciones en el ámbito de las operaciones de Frontex, en el llamado triángulo de las mafias libias, en la operación EUNAVFOR de Sofía. Miren, el uso de las Fuerzas Armadas está absolutamente amparado no solo en la Ley de Defensa Nacional, sino en la propia Ley de Seguridad Nacional. En el caso de que una embarcación necesite ayuda, pues se le atiende, se da la respuesta sanitaria inmediata y se le devuelve a las costas de origen, es decir, en Argelia, en Marruecos o en Mauritania. ¿Qué es preciso para esto? Pues es preciso voluntad política.
Y existen convenios internacionales, como el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo del año 79, donde expresamente se dice que en este caso España comunica a los estados ribereños, Mauritania, Marruecos, Argelia, que va a realizar operaciones de búsqueda, salvamento marítimo en su territorio y que los va a devolver a sus puertos. Y Marruecos, Mauritania y Argelia tendrán que aceptar la intervención de nuestra armada o de nuestros buques. Y si no lo hace, quedará acreditada un hecho que ahora mismo está en el aire y es la intervención, la colaboración, la participación activa de esos estados en el tráfico ilegal de seres humanos en el Mediterráneo. Es muy importante poner de manifiesto esta circunstancia, y es que son Marruecos, Argelia, Mauritania, los estados ribereños responsables. Y lo que nosotros tenemos que hacerles es exigirles el cumplimiento de sus obligaciones internacionales e intimarles al control de sus propias costas y de su propio mar territorial. Porque la solución que se nos ofrece desde el Consenso Progre son esas imágenes tremebundas que hemos visto en Canarias, pero ya las habíamos visto en Almería durante el verano o en Murcia, de inmigrantes ilegales entrando masivamente. Y ya no digo ese vídeo horrendo, y la expresión es adecuada, horrendo, que hemos visto de jóvenes inmigrantes ilegales bailando, alborozados, con determinados voluntarios colaboracionistas de una ONG, celebrando el incumplimiento masivo de toda la normativa nacional y comunitaria. Cuando hay cientos de miles de españoles ahora mismo que no pueden trabajar, que están sin empleo, que no acceden al ingreso mínimo vital, que no cobran los ERTEs, que no pueden abrir sus negocios o que se encuentran en una situación de colapso sanitario. El despliegue del bloqueo naval sería una medida efectiva contra las mafias de tráfico de seres humanos. Y a este respecto también quiero poner de manifiesto que existe una directiva comunitaria, la llamada Directiva de Facilitación, que obliga a los Estados a sancionar a todas aquellas entidades, personas públicas, privadas, jurídicas o físicas, que colaboran en ese tráfico ilegal. Expresamente dice, contra cualquier persona que intencionadamente ayude a alguien que no sea nacional de un Estado miembro a entrar en el territorio de un Estado miembro o a transitar a través de este, vulnerando la legislación del Estado. Yo pongo la nota cómica, digo, porque como nos acusan de anti no sé qué, pues aquí exigimos nosotros la aplicación de convenios internacionales y exigimos la aplicación de las directivas comunitarias. Lo que no podemos hacer es no hacer distingos entre el inmigrante legal o el ilegal. Aquel inmigrante que ha llegado a España, ha entrado de forma legal, ha obtenido la documentación y que está trabajando y colaborando para construir esta gran nación, como hacemos los españoles, debe quedarse y tiene todo el derecho a que sea tratado como un inmigrante legal, con sus derechos y con sus deberes. Y no podemos establecer una equiparación entre el inmigrante ilegal y el inmigrante legal. Y no vamos a aceptar ni nos vamos a tragar el argumento del Consenso Progre de decir que todos son refugiados, porque eso es mentira. Y los datos nos lo acreditan en la proporción de los países de donde vienen, Marruecos, Argelia, Mauritania, países donde no hay esas condiciones habituales que se entiende para el refugio o el asilo. Y si los partidos del Consenso Progre entienden que los procedentes de esos países no pueden volver a sus países de origen porque corren el riesgo de ser perseguidos, la pregunta es, entonces, ¿por qué gastamos miles de millones de euros en ayuda internacional a esos terceros países? Creo que es un tema gravísimo, que es un tema que debemos afrontar con decisión, que solo Vox está diciendo la realidad, como hemos visto este fin de semana con una manifestación masiva seguida por miles de canarios, ocultada en los grandes medios de comunicación, porque se trata de que la realidad no sea conocida por los españoles. Nuestros compatriotas canarios saben la realidad de la inmigración ilegal, conocen la situación de emergencia sanitaria, la de colapso de las infraestructuras que se está produciendo en las Islas Canarias y, por tanto, tenemos que poner todos nuestros medios para defender nuestra ley, defender la seguridad
y defender la libertad de los españoles. En segundo lugar, quería hablar de otro tema. Llevaba 3 ruedas de prensa sin hablar de este tema, no porque no fuera relevante, porque me hubiera olvidado, sino porque quizá el día a día nos obliga a poner otros temas encima de la mesa, y es ¿dónde está el Tribunal Constitucional? Repito, ¿dónde está el Tribunal Constitucional? El 14 de marzo de 2020 se declaró el primer estado de alarma ilegal, un estado de excepción encubierto. Hace 22 días que se interpuso el correspondiente recurso contra el segundo estado de alarma. Ya no hablo de todos aquellos asuntos que el Tribunal Constitucional tiene ahí en sus archivos, muriendo el sueño de los justos, leyes recurridas hace 10 años. ¿Dónde está el Tribunal Constitucional? Los españoles necesitan saber si la Constitución sigue o no aún vigente en España. Los españoles necesitan saber si a través del estado de alarma se puede limitar, restringir la libertad de circulación, la libertad de residencia, la libertad de manifestación, la libertad de reunión. Si los toques de queda se pueden aplicar con un mero estado de alarma. Los españoles necesitan saberlo. Y el Tribunal Constitucional no puede ocultarse. A este respecto, pues me alegra haber visto hoy que ya hay un grupo de españoles que se ha manifestado esta mañana a las puertas del Tribunal Constitucional y que han afirmado, he visto en redes sociales, su voluntad de seguir todos los días a las puertas del Tribunal Constitucional, reclamando que los magistrados del Tribunal Constitucional hagan su trabajo, que es interpretar la Constitución y decirnos si lo que hace el Gobierno, el Poder Ejecutivo de esta nación, es o no conforme a la Constitución. Creo que es un asunto también, este segundo, suficientemente grave. Y el tercero, pues una buena noticia. Una buena noticia, no todo van a ser malas noticias, una buena noticia, y es que Vox ha sido admitido su personación en el llamado asunto Volhov en Barcelona para la investigación del desvío de fondos públicos, en concreto de subvenciones otorgadas a numerosas entidades dirigidas al golpe de Estado producido en los meses de septiembre y octubre de 2017, una causa que atenta directamente, que busca, que persigue encontrar la verdad y la participación de sujetos como Vendrell, Terradellas o el ínclito Puigdemont sobre ese desvío de fondos públicos, y muy especialmente también porque esto supondría otro salto en la persecución del golpe, la posible intervención de potencia extranjera en un atentado contra la unidad y la integridad constitucional de España. También, como buena noticia, debo anunciarles que Vox ya ha interpuesto los correspondientes recursos contra el auto del Tribunal Supremo que archivó inicialmente la causa contra Ábalos por el asunto del CI, así como el correspondiente auto contra el juzgado de instrucción. Porque además aquí nos encontramos con 2 resoluciones contradictorias, algo que quizá la prensa no ha llamado suficiente la atención, y es que hay un juzgado de instrucción que nos dice que la zona de tránsito del aeropuerto no es territorio nacional, pero sin embargo el Tribunal Supremo sí nos ha dicho que la zona de tránsito es territorio nacional. Por supuesto que es territorio nacional. Cualquier español que haya entrado en un aeropuerto sabe que es territorio nacional. Más aún, cualquier niño que este año le va a pedir a los Reyes Magos un dron sabe que el espacio aéreo es territorio nacional. Más aún, los papás están preocupados por ver si ese dron cumple o no la normativa para no poder ser sancionados. Pero, sin embargo, parece ser que una delincuente internacional perseguida por la Comisión Europea podía entrar en territorio nacional, descargar 30 moletas, reunirse con uno de los ministros del Gobierno, montar un sarao allí a oscuridad, en la oscuridad y en la nocturnidad, y sin embargo luego vienen los tribunales a decir que eso debe archivarse. Pues otra vez, digo, para insistir en rebatir eso de que si somos o no europeístas o antieuropeístas, pues otra vez, como al inicio de esta rueda de prensa, es Vox el que pide la aplicación de la
decisión correspondiente de la política exterior y de seguridad común que obligaba a los Estados a perseguir a esa sujeta del Cid Rodríguez y a otros más perseguidos como delincuentes internacionales por la Comisión Europea. Sin embargo, los que se llaman a sí mismos, se llenan la boca de opinión de europeístas, sin embargo, cuando quieren, no aplican la normativa europea. Porque no se trata de ser ni de europeístas ni no europeístas. Se trata de creer en la libertad, de creer en el Estado de Derecho, de creer en la norma en vigor y de aplicarla en todo caso. Y ya sin dilación, como decimos siempre, pues pasamos a las preguntas de los compañeros de la prensa. Hola, buenos días, Jorge. Quería preguntarle, son dos preguntas un poco incómodas, pero es lo que hay. El almirante jefe de Estado Mayor dio una excusa de por qué no se podía actuar frente a esta invasión de las pateras. ¿Ustedes se han planteado que quizá la excusa no sea la correcta y que la correcta, y eso tendrían ustedes que averiguar, es la imposibilidad por parte de España de hacer eso, lo que se les pide? Es decir, que a lo mejor las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad ahora mismo. ¿Ustedes han tratado de averiguarlo? Eso sería lo primero. La segunda es, yo he estado toda la semana con los policías nacionales, con sus representantes sindicales en el tema de Canarias, y ellos se sienten desvalidos en el sentido de que no pueden reclamar sus derechos. Y me han pedido que les pregunte a vos en estas ruedas de prensa si vos apoyaría el que la policía pudiese hacer huelga igual que hacen en Francia o en Alemania, por ejemplo. Gracias. Cuanto a las manifestaciones que hemos visto publicadas en algún medio independiente, imparcial, como todos los que publican estas cuestiones, del jefe de Estado Mayor de la Armada, pues dos consideraciones. Cuando un general, un coronel, un teniente coronel, un capitán, un teniente sale a la palestra y dice y recuerda que la Constitución establece que es misión de las Fuerzas Armadas defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional, no es la primera, ni la segunda, ni por desgracia la tercera vez en que se le ha abierto un expediente disciplinario por decir los militares no hablan de política. Pero, sin embargo, el jefe de Estado Mayor de la Armada sí que, al parecer, puede permitirse el lujo de hablar de una propuesta política de Vox. ¿Cuál es la política del generalato cuando se cierra el cuartel de Loyola por el gobierno, una instalación militar en San Sebastián que sufrió 7 atentados terroristas? Nosotros somos un partido político con representación en el Parlamento. El Congreso de los Diputados y el Senado, al amparo de la Constitución, son los competentes para determinar la política internacional de España, la política de inmigración, y, por tanto, Vox presenta todas las iniciativas en el marco de la Constitución y para la defensa de las libertades de los españoles. El problema es de aquellos que no quieren defender las libertades de los españoles y de aquellos partidos políticos que siguen negando la realidad, cerrando los ojos y moviendo sus hilos mediáticos para que esa realidad de la inmigración ilegal, masiva, descontrolada, no sea conocida por los españoles. Pero no van a poder, porque los españoles lo ven de primera mano. Y a los españoles es un tema que les preocupa. Les preocupa la seguridad de las fronteras, les preocupa su propia libertad, les preocupa la seguridad en sus barrios, les preocupa el movimiento Ocupa. Esas son las realidades de lo que preocupan a los españoles. Y, por supuesto, el empleo o su propia libertad económica. En cuanto a la segunda de las cuestiones, pues yo se lo voy a decir muy claro, y no es una posición de Vox oficial, en el sentido de que no haya tomado ningún acuerdo,
pero yo creo que Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército, aquellos cuerpos de funcionarios que son nuestra libertad, la garantía de nuestros derechos, que todos los días están jugando la vida para defender nuestra libertad, no pueden hacer huelga. Los españoles les pedimos que no hagan huelga, porque les necesitamos. A quien no necesitamos son a todos los ministros, a ese macrogobierno. Y por desgracia no necesitamos al señor Sánchez ni al señor Iglesias, pero a ellos sí. Necesitamos a la Policía Nacional, necesitamos a la Guardia Civil, necesitamos al Ejército y no queremos que hagan huelga. Lo que queremos es que tengan los medios jurídicos, los medios legales, los medios materiales y los medios personales para que puedan cumplir sus funciones. Y que cuando el Tribunal Constitucional dice que las devoluciones en caliente son conformes a derecho, y cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que las devoluciones en caliente son conformes a derecho, lo que necesitan nuestros policías nacionales, nuestra Guardia Civil y nuestros militares es que no vengan los políticos del PSOE o del Ministerio de la Oposición a decirles que ellos no pueden aplicar la ley y devolver a su origen a los inmigrantes ilegales que entran en España. Buenas, yo quería preguntarle por si nos podría avanzar algo de la configuración de las listas para Cataluña. Pues te voy a avanzar la cosa más importante de la configuración de las listas, y es que Ignacio Garriga será cabeza de lista por Barcelona. No puedo avanzar nada porque ni siquiera tenemos convocatoria de las elecciones. Todos estamos jugando con un escenario y es el 14 de febrero, habrá elecciones en Cataluña, pero bueno, supongo que se están aún entre los separatistas pues pegándose ahí por el día y a ver si esto interesa a Puigdemont, interesa a Esquerra y si el PSC, que está directamente jugando al tripartito. La prueba más evidente de que el PSC juega al tripartito es que ayer o anteayer Iceta dijo que él no va a pactar con los separatistas de Esquerra. Pues como Iceta es el maestro de Sánchez en la mentira y en la corrupción moral, pues si él dice que su principal objetivo es no pactar con los separatistas de Esquerra, todos los españoles saben, y especialmente los catalanes que van a votar en las próximas elecciones autonómicas, que el Partido Socialista de Cataluña tiene un acuerdo para gobernar con Esquerra en Cataluña. Dicho esto, sí que puedo decirte que las listas van a ser unas listas para liderar Cataluña. Somos la tercera fuerza política de España, tenemos 52 diputados en el Congreso, hemos entrado incluso en el Parlamento Autónomo Vasco y, por tanto, nuestra entrada en el Parlamento Regional de Cataluña va a ser extraordinaria, con un equipo que va a liderar la alternativa social, la alternativa patriótica al consenso separatista y al consenso de izquierdas que se ha impuesto y que ha destrozado mi tierra, en este caso, y pongo ya ese tono personal, que ha destrozado mi tierra, que ha destrozado Cataluña, que ha destrozado Barcelona y que la ha convertido lo que era una tierra de libertad en una tierra de opresión, de tiranía y de imposición del separatismo sobre la libertad de los catalanes. Sí, hola, buenas. A mí me gustaría preguntarle por ese acuerdo que el ministro de Justicia ya da por cerrado con el Partido Popular para la renovación del Poder Judicial. Pues está bien que me hagas esa pregunta, pero no sabría qué decirte, porque me refiero que yo creo que esto está cerrado, pero está cerrado desde hace tiempo. Y son las 30 monedas de plata que se pagaron el jueves, día en que el señor ministro de la oposición hizo su discurso en la moción de censura de Santiago Abascal y de los 52 diputados de Vox en el Congreso. Repito, la imagen esa se le va a quedar grabada para la historia constitucional de España. Los españoles que lo vieron perfectamente. Agresión contra Vox. Automáticamente el gobierno sale a decirle: dado que usted ha hecho lo que le habíamos pedido,
vamos a retirar nuestra proposición de ley para la modificación del Consejo General del Poder Judicial y nos volveremos a sentar con usted para conchavear el Consejo General del Poder Judicial. Y en la réplica, pues estoy muy contento de que ustedes retiren su proposición de ley y nos vamos a sentar para negociar cómo fijamos el nombramiento de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial. Es una muy mala noticia para España. Estábamos en condiciones, porque los españoles, es un grito en el pueblo español, la necesidad de que los jueces se nombren por los jueces y sean mandados por jueces, como viene exigiendo Vox desde su misma Constitución. Teníamos la oportunidad de conseguirlo y, sin embargo, el pacto del ministro de la oposición con el ministro del Gobierno pues nos lleva a que vamos a tener un Consejo General del Poder Judicial decidido por los partidos políticos y pues se acabó esa independencia judicial, porque además se hace con un expreso sometimiento de la voluntad de la soberanía nacional expresada en el Congreso de los Diputados por Santiago Abascal el día de la moción de censura. Pues antes de terminar, una pregunta que nos envía Paloma Cervilla del diario ABC. ¿Tiene previsto Vox convocar o apoyar manifestaciones el 6 de diciembre, Día de la Constitución? Pues esta es una pregunta que estábamos esperando porque vamos a explicar, se va haciendo todas las ruedas de prensa y la respuesta es que sí. Vox va a convocar concentraciones el día 6 de diciembre para defender España, para defender la libertad de los españoles y para defender el orden constitucional. En cuanto a los detalles, pues los irán sabiendo a través de el único medio de comunicación en el que confiamos, que son nuestras redes sociales, porque no podemos tener una plena confianza en ningún otro medio de comunicación. Así que, Paloma, podrás acudir con tu diario a dar buena cuenta, informar sobre los miles de españoles que van a salir en todo el territorio nacional a defender España, la libertad constitucional y la libertad de los españoles. Pues terminamos la rueda de prensa. Muchas gracias. Gracias.